Cayetano Santos Godino nació en la ciudad de Buenos Aires el 31 de octubre de 1896. Era hijo de los inmigrantes calabreses Fioro Godino y Lucía Rufo, y nadie imaginaba que años más tarde horrorizaría a la Argentina con el apelativo de El Petizo Orejudo. Es probable que el responsable de haber creado este monstruo, que terminó convirtiéndose en el primer criminal en serie de la historia policial argentina, haya sido su propio padre. Alcohólico y golpeador, había contraído sífilis un tiempo antes del nacimiento de Cayetano. La criatura tuvo la desgracia de venir al mundo con graves problemas de salud. Tanto es así que durante sus primeros años de vida estuvo varias veces a punto de morir a causa de una enteritis. La infancia de Cayetano transcurrió en la calle, vagabundeando. A partir de los 5 años, comenzó a concurrir a escuelas de donde irremediablemente era expulsado por su falta de interés en el estudio y su pésimo comportamiento. Comenzó sus correrías y su sádica carrera criminal en los terrenos baldíos y en los tradicionales conventillos de los barrios de Almagro y Parque Patricios. Era una pacífica zona de quintas de retiro y de descanso, pero también era un suburbio donde se entremezclaban paisanos y extranjeros. El 28 de septiembre de 1904, cuando Cayetano apenas tenía 7 años, comenzó formalmente su carrera criminal. Por medio de engaños, llevó a Miguel de Paoli, un niño de casi 2 años, hasta un baldío desolado donde lo golpeó salvajemente para luego arrojarlo sobre un montón de espinas. Un policía, que casualmente pasaba por el lugar, advirtió el hecho y llevó a los 2 chicos a la comisaría, donde horas más tarde fueron recogidos por sus respectivas madres. Al año siguiente, Cayetano agredió a su vecinita, Ana Neri, que apenas tenía 18 meses. La condujo hasta otro baldío y allí la golpeó repetidamente en la cabeza con una piedra. Nuevamente, fue descubierto por un policía que lo sorprendió en pleno ataque y logró detenerlo, pero dada su corta edad, fue liberado esa misma noche. Extrañamente, el que sería el primer asesinato de Cayetano pasó desapercibido y recién fue descubierto años después, cuando él mismo lo relató en su confesión ante la policía. Según sus declaraciones, en 1906 tomó a una niña de aproximadamente 2 años y la llevó hasta un descampado donde intentó estrangularla. Como no consiguió su objetivo, optó por enterrarla viva en una zanja que cubrió con latas. Las autoridades, al conocer este crimen, se dirigieron inmediatamente al lugar y se encontraron con que habían edificado una casa de 2 pisos sobre el terreno. La historia no pudo ser comprobada, a pesar de que los archivos de la policía registraban una denuncia por desaparición con fecha del 29 de marzo de 1906 de una niña de 3 años llamada María Rocafase, tomada en la comisaría 10ª. La niña
nunca fue encontrada. Ese mismo año, aparentemente solo unos días después de cometer su primer asesinato, Cayetano fue denunciado por su padre ante la policía al descubrir que había martirizado algunas aves domésticas. Fiore había encontrado dentro de un zapato de su hijo un pájaro muerto y debajo de su cama una caja en la que guardaba cadáveres de otras aves. Por ese motivo, se levantó la siguiente acta. Cayetano pasó recluido algo más de 2 meses y posteriormente regresó a las calles. Como ya no iba a la escuela, volvió a dedicarse a la vagancia, sumergido en sus fantasías morbosas y masturbándose continuamente. El 9 de septiembre de 1908 volvió a atacar. Después de llevar a Severino González Caló, de 2 años, a una bodega ubicada frente al Colegio del Sagrado Corazón, lo sumergió en una pileta para caballos y lo tapó posteriormente con una tabla para así poder ahogarlo. El propietario del lugar, Zacarías Caviglia, descubrió la tentativa, pero Godino se defendió diciendo que el niño había sido llevado hasta allí por una mujer vestida de negro, de la que además dio detalladas señas particulares. De todas formas, fue conducido a la comisaría, de donde fue recogido al día siguiente. 6 días más tarde, el 15 de septiembre, en Colombres 632, quemó con un cigarrillo los párpados de Julio Bote, de 22 meses de edad. Si bien fue descubierto oportunamente por la madre de la víctima, Cayetano logró escapar. El 6 de diciembre, Fiore y Lucía Godino, cansados de los continuos problemas que les causaba su hijo, volvieron a entregarlo a la policía, logrando que lo confinaran 3 años en la colonia de menores Marcos. Durante su encierro, Cayetano concurrió a clases, en donde aprendió nociones básicas de lectura y escritura. Pero su largo confinamiento, en lugar de regenerarlo, lo endureció. El 23 de diciembre de 1911 volvió a las calles, pero ahora convertido en un criminal frío y terriblemente potenciado. Su liberación se produjo aparentemente a pedido de sus padres, con quienes regresó a vivir. En un inútil intento por redimirlo, le habían conseguido trabajo en una fábrica, pero por desgracia solo fue capaz de mantener el puesto alrededor de 3 meses. Retomando su hábito de vagar por las calles, ahora frecuentando los lugares y las personas del más bajo nivel moral de la pujante ciudad, comenzó a sufrir fuertes dolores de cabeza que se transformaban en impulsos de matar, sobre todo después de tomar alcohol. El año 1912 es recordado por resonantes hitos históricos como el comienzo de la guerra en los estados balcánicos y el hundimiento del Titanic, pero para Cayetano Santos Godino, a quien por entonces ya se lo conocía por el sobrenombre de Petizo Orejudo, no fue más que su año de furia. El 17 de enero se introdujo en una bodega de la calle Corrientes y se dio el gusto de ponerse de cara a otra de sus grandes pasiones, el fuego. El incendio que provocó exigió a los bomberos un extenuante trabajo de 4 horas para poder sofocarlo. Después de ser arrestado, Cayetano comentó que le gustaba ver trabajar a los bomberos porque era lindo ver cómo caían en el fuego.
El 26 de enero de ese fatídico año, la ciudad fue conmovida por un crimen aterrador. El cadáver del niño Arturo Laurora, de 13 años, fue encontrado en una casa que había sido puesta en alquiler en la calle Pavón. El cuerpo fue descubierto golpeado y semidesnudo, con un trozo de cuerda atado alrededor del cuello. Su desaparición había sido reportada el día anterior, pero las investigaciones no dieron resultado alguno. Más adelante, Cayetano confesó su autoría en el crimen. El siguiente 7 de marzo, le prendió fuego a las ropas de Reina Bonita Vainikov, una niña de 5 años. La pequeña falleció 16 días después en el hospital de niños. En los meses posteriores, causó 2 incendios más que fueron controlados fácilmente sin que se lamentaran víctimas. El 24 de septiembre, mientras trabajaba en la bodega de un tal Paulino Gómez, mató de 3 puñaladas a una yegua. No fue detenido por la falta de pruebas y apenas unos días después incendió la estación Bail de la compañía de tranvías Anglo-Argentina. El 8 de noviembre, el petizo orejudo, sacando provecho de sus acostumbrados engaños, convenció a Roberto Russo, de 2 años, de que lo acompañara a un almacén en donde supuestamente le iba a comprar unos caramelos. En lugar de llevarlo al almacén, lo condujo hasta un alfarfar que se encontraba a pocas cuadras, en donde después de atarle los pies, intentó ahorcarlo con un trozo de la cuerda que usaba para sostener sus pantalones. Fueron descubiertos por un peón que los entregó a las autoridades. Cayetano declaró que había encontrado al niño atado en el lugar y que estaba ocupado en rescatarlo cuando apareció el peón. Fue liberado por falta de mérito. El 16 del mismo mes, en un baldío situado en la esquina de las calles de Anfunes y Chiclana, intentó golpear a Carmen Gitone, una niña de 3 años. Un vigilante apareció oportunamente y Cayetano consiguió escapar una vez más. 4 días después, se llevó de la esquina de Muñiz y Directorio a la niña Catalina Naulener, de 5 años. Mientras buscaba un baldío por la calle Directorio, la menor comenzó a resistirse a continuar el paseo. Godino se descontroló y empezó a golpearla. Desde una de las casas ubicadas en las cercanías salió un hombre alertado por los gritos y Cayetano tuvo que huir raudamente. El último crimen del petizo orejudo fue el mejor documentado de su brutal carrera homicida. Su víctima, Gerardo Giordano, de apenas 3 años, salió con sus padres de su casa ubicada en la calle Progreso 2185 para ir a jugar con sus amigos como era de costumbre. Corría el 3 de diciembre de 1912. Esa misma mañana, a pesar de los ya reiterados gritos de su padre, Cayetano salió de su casa ubicada en Urquiza 1970 con la firme determinación de volver a matar. Después de vagabundear un rato por las cercanías, se encontró en la calle Progreso frente a un grupo de chicos que estaba jugando en la vereda. Se le sumó sin despertar ninguna sospecha, porque después de todo, su aspecto siempre le permitía ganar la confianza de sus víctimas. No tardó mucho en convencer a Gerardo de que lo acompañase a comprar unos caramelos. Un rato antes y sin éxito, ya había invitado a Marta Pelosi, de 2 años, pero la niña, asustada, había salido corriendo para refugiarse en su casa. De esta manera, víctima y homicida se encaminaron sin apuros hacia el almacén ubicado en Progreso 2599, en donde compraron 2 centavos de caramelos de chocolate. El chico los reclamó de inmediato, pero Godino, sin inmutarse, resolvió dosificarlos. Le dio solo algunos y prometió que le entregaría los demás si aceptaba acompañarlo hasta un lugar cercano, la Quinta Moreno. Ni bien llegaron a la entrada, el niño se puso a llorar
resistiéndose a ingresar, pero Cayetano ya había llegado muy lejos como para dejar escapar a su presa, y sin vacilar, lo agarró violentamente de los brazos, lo introdujo en la quinta y lo arrinconó cerca de un horno de ladrillos. Después de derribarlo con fuerza y de aquietarlo poniéndole la rodilla derecha sobre el pecho, el petizo entró en acción. Presuroso pero tranquilo, se quitó la cuerda que usaba como cinturón y empezó a enrollarlo alrededor del cuerpo de Gerardo. Luego de darle 13 vueltas, comenzó a tirar para estrangularlo, pero como el niño se resistía buscando la forma de incorporarse, Cayetano se vio obligado a atarlo de pies y manos, cortando la cuerda con un fósforo encendido. Volvió a intentar sofocarlo, pero el niño no dejaba de luchar. Fue entonces cuando una nueva idea se le cruzó por la mente. ¿Por qué no atravesarle la cabeza con un clavo?, pensó el petizo. Sin perder tiempo, se dispuso a encontrar la herramienta necesaria y salió del lugar. Casualmente, se topó con el padre de Gerardo, que le preguntó por el paradero de su hijo. Imperturbable, Cayetano le dijo que no lo había visto y le sugirió que fuera hasta la comisaría más cercana para presentar la denuncia. Mientras el hombre se alejaba, el irrefrenable asesino encontró un viejo clavo de 4 pulgadas y regresó con él junto al niño. Valiéndose de una piedra a modo de martillo, lo hundió en la sien del niño y después de cubrirlo con una vieja lámina de zinc, huyó de la escena del crimen. Esa noche, durante el velatorio de su víctima, Cayetano tuvo la osadía de hacer acto de presencia. Después de observar durante algún tiempo el cadáver de Gerardo, se fue llorando del lugar. Según sus declaraciones posteriores, quería ver si el cadáver aún tenía el clavo en la cabeza. Para su desgracia, 2 policías, el subcomisario Peire y el principal Ricardo Bassetti, ya habían atado cabos con los casos anteriores y esa misma madrugada hicieron allanar el hogar de los Godinos y arrestar a Cayetano tras encontrar en sus bolsillos el artículo de un periódico donde se narraban los detalles del asesinato. Tras ser detenido, confesó 4 homicidios y numerosas tentativas de asesinatos. En una primera instancia, Cayetano Godino fue declarado penalmente irresponsable y se lo encerró en el Hospicio de las Mercedes, en el pabellón de alienados delincuentes, donde atacó a 2 pacientes, uno de ellos inválido en una cama y el otro confinado a una silla de ruedas. Después de un intento de fuga, fue trasladado a la Penitenciaría Nacional de la calle Las Heras y finalmente, en 1923, al terrible penal de Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, a la cárcel del fin del mundo. En 1927, convencidos de que la raíz de su maldad estaba en sus enormes orejas, los médicos del penal le hicieron una cirugía estética. Obviamente, este tratamiento extremo no sirvió para nada. En 1936 pidió la libertad y se la negaron. De los dictámenes médicos elaborados por los doctores Negri y Lucero y los doctores Esteves y Cabred, se llegaba a la conclusión de que el petizo orejudo de su vida de recluso se sabe poco, apenas algunas anécdotas como la que cuentan que en 1933 consiguió desatar la furia de los presos porque mató al gato mascota del penal, arrojándolo junto con los leños al fuego. Le dieron tal golpiza que tardó más de 20 días en salir del hospital. Las circunstancias de su muerte, ocurrida en Ushuaia el 15 de noviembre de 1944, siguen siendo oscuras. Supuestamente, murió a causa de una hemorragia interna causada por un proceso ulceroso gastroduodenal, pero no se ignora que fue maltratado y con frecuencia violentado sexualmente. Sobrellevó los largos días de la cárcel sin amigos, sin visita
y sin cartas. El petizo orejudo murió sin expresar remordimientos. El penal de Ushuaia fue finalmente clausurado en 1947 y cuando el cementerio fue removido, sus huesos ya no estaban.